Desde hace más de 5 décadas, la caza furtiva ha marcado un antes y un después en la historia de la vida silvestre. Lo que comenzó como una práctica aislada de extracción ilegal de animales por su piel, se transformó en una amenaza global que ha alterado ecosistemas enteros y empujado a innumerables especies al borde de la extinción. Desde 1970, la caza furtiva cambió el futuro de los animales, para siempre. La caza furtiva, es decir, la captura o matanza ilegal de animales salvajes con fines comerciales, ha sido una de las fuerzas más devastadoras detrás de la crisis de biodiversidad que ha marcado desde 1970 hasta 2026 el declive de innumerables especies. La lista roja, creada para evaluar de forma científica el estado de conservación global de miles de especies, revela año tras año que decenas de miles de animales sufren niveles críticos de amenaza. Desde finales del siglo XX y especialmente en las décadas de 1970 y 1980, cuando se establecieron marcos regulatorios como CITES, la presión humana sobre la fauna silvestre fue exponencial. A pesar de estos acuerdos, la caza furtiva siguió expandiéndose por todo el planeta. Esta acción depredadora no solo ha reducido drásticamente la abundancia de especies emblemáticas como elefantes africanos, rinocerontes o grandes felinos, sino que ha empujado a cientos de otras criaturas, desde primates hasta aves raras o reptiles exóticos, hacia condiciones de peligro crítico o inminente extinción. El impacto de la caza furtiva es enorme. Las poblaciones de elefantes africanos sufrieron pérdidas estimadas en decenas de miles de individuos en solo años recientes debido a la extracción de marfil. Además del impacto directo en la abundancia de individuos, la caza furtiva altera dinámicas ecológicas completas. La disminución de grandes herbívoros y depredadores reconfigura redes tróficas, afecta el equilibrio de los ecosistemas, reduce la polinización de plantas clave y abre espacios que pueden ser ocupados por especies invasoras. Esta cascada de efectos ecológicos ha sido documentada en numerosos estudios que muestran cómo la reducción de una especie puede desencadenar el declive de otras que dependían de ella. Hoy, la caza furtiva continúa amenazando miles de especies, muchas de las cuales ahora enfrentan un futuro sombrío si no se intensifican las medidas de protección.